Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, según el tiempo en el que nos vean. Estamos en una entrevista más de Emprendiendo e Impulsando. Mi nombre es Carolina Raya y es un placer darle la bienvenida al doctor médico cirujano Felipe Orozco Salazar, que nos va a hablar sobre esquizofrenia. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Hola, Carol, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios, aquí sintonizándonos directamente desde Puebla. ¿Qué parte de Puebla estás? A ver, platícanos un poquito, doctor médico cirujano general. ¿Qué consiste el médico cirujano general? Bueno, nosotros como médicos primero necesitamos pasar por la licenciatura de médico cirujano. Primero, anteriormente se pasa por un propedéutico, posteriormente se pasa por cursos básicos. Los primeros semestres se pasan por cursos básicos y luego campos clínicos, luego internado y servicio social, y si haces tu examen profesional y luego tu cédula. La licenciatura de médico cirujano, así se llama, actualmente todos entran a quirófano. Ya cirujano en especial, cirujano general, ya es una especialidad y ya hay posteriormente subespecialidades. Pero ahorita a todos los que entran a la licenciatura de médico para estudiar medicina, se les dice médico cirujano. Para poner un poquito más en contexto, entonces, un ejemplo que la mayoría de las personas están familiarizados, los médicos familiares que están en el Seguro Social serían como médicos generales, cirujanos. No. De hecho, Caro, los médicos familiares también es una especialidad, Okay. porque se estudia la especialidad de medicina familiar. El Uh-huh. médico general es como una pirámide. Anteriormente, pues todos eran médicos generales y no había especialidades. Es la pirámide de la parte de abajo. Y la parte de arriba, la punta, ya son las subespecialidades. Entonces se va haciendo por escaloncitos, ¿no? El primero debes de ser médico general, posteriormente debes de ser especialista en algo relacionado a la medicina y ya la subespecialidad, dependiendo de eso. O sea, abarca poco a poco. Primero, medicina general, por eso se llama médico general, médico Ya. cirujano general. Médico cirujano es el nombre, tal cual médico cirujano general. ¿Sí? Ok, No entendemos. soy Ajá, queremos entender porque también es un canal donde hacemos entrevistas, pero queremos pues darle agregado de diferente información y a veces nos hemos topado con que en cuestión de medicina pues si andamos como perdidos, no sabemos bien a dónde dirigirnos según la enfermedad, entonces pues también queremos como contribuir en ese aspecto para los que nos ven. Ok, y yo les comentaba que era muy interesante porque tenemos a Felipe, que es médico, cirujano general, pero también nos va a hablar, como él dice, que está pues más al lado de concientizar en salud mental, entonces nos va a hablar desde su propio testimonio de qué es esquizofrenia. Algunos de ustedes quizás han escuchado el término de esquizofrenia y como aquí decimos también mucho que Hollywood nos ayuda, entre comillas, a tener una percepción de esquizofrenia, pero nos ayuda a tener una percepción errónea de la mayoría de las enfermedades que hemos hablado o de los trastornos o de los síndromes. Entonces, qué mejor que preguntarle a una persona que está viviendo esto en carne propia y nos puede decir con su testimonio qué es la esquizofrenia. Entonces, Felipe, te pregunto, ¿qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia la podemos clasificar con pocas palabras en general. Ruptura de la realidad. Es una parte donde las personas tienen una ruptura de la realidad, de lo, no de lo real a lo no real. Esos son los momentos. De hecho, anteriormente el padre de la esquizofrenia, Kraepelin, así lo empezó a mencionar como demencia y de paranoia o ruptura de la realidad con esta situación de esquizofrenia. ¿Cuándo te diagnostican a ti esquizofrenia, Felipe? Bueno, mi testimonio va a ser el siguiente. Yo en el 3 de... Yo estudié, cuando estaba estudiando, yo estudié, Caro, 2 veces la licenciatura de médico cirujano. En el transcurso de la entrevista vamos a platicar el por qué. La primera vez que la estudié fue en México y terminé el 8º semestre. Me faltó el internado y el servicio social. A finales del 8º semestre, el 3 de mayo del 2003, me lo diagnostican. Al principio me diagnostican esquizofrenia,
Posteriormente me dicen, no, que tienes una herida en la corteza cerebral, no, que tienes trastorno diferente a la esquizofrenia, que no tiene nada que ver. Otro doctor me dijo que era esquizofrenia típica, pero han pasado muchos años y ahorita mi diagnóstico general, ya sí, en lo que está en el expediente y en lo que se manifiesta, es trastorno esquizoafectivo, que es un subtipo de la esquizofrenia, que luego vamos a hablar de ello en cuanto. ¿Hubo algo dentro de tu rutina de aquel entonces que hiciera que apareciera la esquizofrenia o simplemente apareció? Fíjate que yo siempre era una de las personas que pues oía así como que voces, pero era como mi conciencia. Yo pensé que era mi conciencia en ese momento. ¿No Y eran cuando incómodas? mandé, ¿No llegaban a rayar en la incomodidad que dijeras, voy a checarme porque está como siendo incómodo? no, fíjate que yo pensé que era normal para mí todo. Hasta ya terminando el octavo semestre, me acuerdo muy bien una ocasión que estaba con tocaron la puerta, abrí la puerta y dejé pasar a una persona y no era nadie, no había nadie. En ese momento me dijo, vamos con el psiquiatra. El psiquiatra me consultó y me diagnosticó esquizofrenia al principio. Fue muy pesado porque fue como una cubeta de agua helada en ese momento. Es como si o sea, todo ya, pues sabes qué es lo que viene y todo en ese momento, todo se me vino para abajo. Ahí cambió mi parte de mi vida. Entendamos un poco el contexto. Tú estabas con una persona ese día que tocaron la puerta Sí. y la persona fue quien dijo que no había nadie. Yo estaba con una persona, una amiga. Ujú. Tocaron la puerta, abrí, dejé que entrara a la otra persona y me dijo, no hay, le dije, oye, ¿gustas tomar algo? Y la persona, mi amiga con la que estaba, me dijo, no hay nadie. En el momento en el Entonces, que ella te dice que no hay nadie y que hay que ir con un psiquiatra, que te lo planteó, ¿tú qué sentiste? ¿Cómo lo tomaste? Porque hay muchas personas que rechazan el ir al psiquiatra. pues al principio sí lo rechacé, al principio le dije que yo no tenía nada, pero después, pues como somos médicos, le dije, bueno, pues vamos, no hay ningún problema. Y la verdad, ahorita que dices esta parte, es que es bien importante para todos los que nos están viendo y escuchando. Lo más importante en un trastorno, bueno, en un problema, bueno, de todas las enfermedades, pero en estas, lo más importante es aceptar que lo tienes. Si lo aceptas, ya es un 80% de que tú puedes salir adelante con esto. Eso sí, lo puedo decir, no se cura, sí se controla. ¿Y cómo se controla? Con una vida muy sana, saludable, con medicamentos. O sea, no porque, por ejemplo, en mi caso, yo pensaba que al principio los medicamentos me hacían tener alucinaciones y hasta los llegué a tirar al inodoro, ¿no? Entonces, yo pensaba que mi familia me estaba comploteando, era un complot todo, y eran por los medicamentos, y por ello estaba alucinando. No debe de ser así, al contrario, el paciente o la persona que padece estos tipos de trastornos, bueno, en este caso estamos hablando de esquizofrenia, debe de aceptar que lo tiene, que es un momento muy difícil, pero lo tiene que aceptar. La familia, los amigos, los seres sus conocidos y todos también deben de aceptar que él lo padece porque es un apoyo importantísimo. La familia es el núcleo para que salga adelante la persona y a su vez que se tomen los medicamentos. Si no toma el medicamento, no hay control. Exacto. Me comentas que sí te fue como, sí fuiste un poco renuente a ir con el psiquiatra al principio y quizá por el hecho de que tú estabas estudiando medicina, pues dijiste, bueno, me voy a acercar a un colega, ¿no? O sea, al psiquiatra que viene siendo un colega tuyo. Cuando ya llegas con el psiquiatra y que bien nos dices que al principio pensabas que los medicamentos era como un complot, tal vez te estaban envenenando o no sé qué pasó por tu cabeza, ¿cómo logras como quitar estos estigmas, estos pensamientos que te alejan como de ir al psiquiatra o de tomarte
los medicamentos. Fíjate que en el momento, Caro, en el momento que a mí me diagnosticaron, me empezaron a dar el medicamento, me dieron antipsicóticos, esos medicamentos a mí físicamente y todo me empezó a cambiar, por ejemplo, el físico, empecé a aumentar de peso, tenía somnolencia. Imagínate las guardias, porque yo ya estaba a 2 meses por graduarme, las guardias que se hacían, uno las podía hacer bien, ya estaba muy cansado y todo. O sea, estaba tanto teniendo el padecimiento y más aparte el medicamento que tenía sus efectos adversos. Pero no obstante, gracias al tiempo y al control, ya me estabilicé. Entonces, al principio sí fue muy difícil. Yo creo que todos los que apenas se les están diagnosticando es difícil, pero si llevan, es como, si yo siempre lo digo cuando doy las pláticas, que es como que estás en el mar, en medio del mar, y te dicen, a ver, nada, y llega a la orilla. Entonces, uno nada y no puede llegar, pero hay personas que ya hemos llegado a la orilla y debemos de ayudar a estas personas. Exacto. Cuéntanos un poquito cómo fue, digo, ya nos contaste que era como un tanto desgastante, pues tenías que hacer tus deberes, ya estabas próximo, casi te faltaba muy poco para titularte o para terminar tu carrera. ¿Cómo fue esa transición de los efectos indeseables del medicamento más los efectos del propio trastorno y más, pues, aparte la medicina es un tanto pesada al estudiar por, digamos, todo esto de las prácticas, igual las rutinas en cuanto a las guardias. Ahí, ¿cómo le hiciste o de qué te agarraste para poder seguir adelante y no decir ya no? Mira, ahorita, hace rato, Caro, dije que había estudiado 2 veces la licenciatura de médico cirujano. Si me permites, voy a contar algo, ¿vale? Ujú. Cuando me diagnosticaron a mí al principio, en el 2003, pues no me gradué, terminé el 8º semestre, tuve mi graduación y de ahí me faltó el internado y el servicio. Entonces, no te miento, pero a ese grado, ya a ese nivel, yo ya estaba en una esquina sentado, no me bañaba, no me rasuraba, o sea, falta de higiene. Entonces, en ese momento yo no comía, no quería salir de casa, estaba mal. Mi papá estaba trabajando, era gerente de una empresa y dijo mi papá, ¿saben qué? Yo lo que voy a hacer es rescatar a mi hijo. Se salió de trabajar, mi mamá también nos apoyó, mis hermanos me apoyaron, todas las familias me apoyaron. En ese momento nosotros pusimos de la nada, empezamos a formar un negocio de refacciones automotrices. Nos fue tan bien con ese negocio que volví a decidir a estudiar la licenciatura de médico cirujano desde el principio. Y ya la estudié en Cuernavaca, Morelos. Entonces, es el querer, es la vocación y las ganas de salir adelante. Lo más importante en este caso es de que no nos debemos de poner un límite a la situación. Al contrario, debemos de buscar las razones por las cuales podamos luchar. Entonces, en mi caso, pues sí, o sea, sí soy una persona que tiene un trastorno, pero soy una persona con una discapacidad psicosocial, así se refiere de hecho la CNDH, persona con una discapacidad psicosocial que quiere salir adelante y ayudar a las demás personas. Claro. Ok, muy bien, pero fíjate, me sorprende porque estudiaste 2 veces. Ya te fuiste otra vez a estudiar, ahora a Cuernavaca. Un saludo también a los que nos ven en Cuernavaca. Y, y fue, entonces, tenías realmente muchas ganas de ser médico, tenías mucho entusiasmo, mucha pasión, tanto de que volviste a encarrilarte en la rama de la medicina. Cuando te vuelves a meter a estudiar en Cuernavaca, ¿ya estabas completamente controlado? O para hacer la pregunta un poquito más fácil de entender para que nos ven, ¿qué tanto se llega a controlar? Sí estaba controlado.
De hecho, sí estaba controlado. De hecho, fue un momento muy importante y yo creo que fue algo como la terapia ocupacional que tuve. A través de tener el trabajo, o sea, ser una persona laboral, tener un autoempleo, en ese momento de ser con el autoempleo y estar con los clientes y los proveedores y todo eso, y tomar un medicamento e ir a terapia grupal, e ir con un psicoanalista, e ir con terapia cognitivo-conductual y con el psiquiatra, todo eso se enfocó directamente a mi persona, gracias con todo, y de ahí ya pude estar muy estable y muy controlado para poder empezar otra vez la licenciatura de médico cirujano. Resulta que la primera universidad de México, que yo fui maestro adjunto de bioquímica, histología y embriología. Entonces, en ese momento, un compañero me dijo, oye, en una materia, me dijo, ayúdame a pasar y todo, le ayudé. Que cuando pasa eso de cada quien por su lado, pasa tiempo y es cuando yo decido volver a estudiar medicina. Voy por primera vez a la universidad que estudié y el director me dijo que no me aceptaba porque yo soy un médico loco y que le iba a quitar el prestigio y el nombre a la universidad. Y le habló a los policías y la verdad me sacaron a patadas de la universidad. A mi universidad que estudié la primera vez y que fui maestro adjunto y todo, no me aceptó para estudiar la segunda vez. Entonces, pasa tiempo, que diga, me saca, y allá en México hay otra universidad, está, bueno, sus oficinas están en México y en Cuernavaca está la universidad. Me dicen, necesitamos tu certificado parcial. Voy a la primera universidad, les comento que necesito el certificado parcial, y el director me dice, a ver, ¿qué necio eres? ¿Por qué quieres estudiar medicina? Y le digo, porque quiero ser médico, un verdadero médico. Y me dijo, bueno, pues ¿a dónde te vas? A esta Universidad de Cuernavaca. Pues ahí tenemos a uno de nuestros alumnos como exalumnos como director. Era Caro, mi amigo el que le había dado yo clases. O sea que mi amigo que yo le di clases ahora ya estaba de director. Entonces, mi director de la primera universidad me puso un estigma y una discriminación siendo médico. Y eso yo creo que no se perdona. ¿Por qué? Porque nosotros estamos nada más para, nosotros estamos para ayudarnos. Esa es una pequeña anécdota, Caro. Por eso fue que la estudiaste en Cuernavaca y ya no estuviste Por eso fue que cambiaste de universidad. Sí. Cambié de universidad. Perdón, sí, dime. ¿Qué universidad era en la que estabas estudiando en Ciudad de México? Se llama Centro Cultural Universitario Justo Sierra, en México, y la de Cuernavaca se llama Universidad Latinoamericana, Campus Cuernavaca. La verdad, la ULA, la Universidad Latinoamericana, me apoyó muchísimo, en todo me apoyó. Es una gran universidad. La verdad, apoya mucho a sus alumnos, se preocupa mucho por los alumnos y en mi caso, saben que lo tengo, saben que yo tengo un trastorno y nunca los directivos, nunca, y los maestros nunca me dejaron afuera. Al contrario, me aceptaron tal cual como soy. Y eso es lo más importante. Por eso lo dije al principio, aceptar lo que tienes y que te acepten tal como eres. Sí, Adelante, Carol. justamente, porque aquí vemos que, bueno, tú no estabas no aceptándote, o sea, estabas aceptándote, pero querías continuar con la carrera de medicina, y aquí más bien fue que no te aceptaron, o sea, te dijeron que no, y no fue aún decirte que no un poco, digamos, amable, muy poco humano, porque hasta te sacaron, me comentas, de la escuela, o sea, los guardias se tuvieron que sacar, y siento que no deberían de haber llegado a ese extremo, y vuelvo a, bueno, más bien comento, siento yo que todo el personal de salud está capacitado o debería de estar capacitado para tener más de sentido común, ser más humanos y ser más comprensivos, porque al final ellos están más rodeados de pacientes y están más en contacto con el servicio, entonces de dar un buen servicio a las personas que los buscan, independientemente si son enfermos o no. Esto creo que sería un problema si van doctores por la vida
y incluso son maestros o puestos de directivos, porque entonces se está perdiendo lo esencial de un médico. Pues te quiero comentar lo más curioso. Resulta que mi amigo, que ya es director, pues se lleva algunos maestros a la universidad, a la ULA, y entre ellos estaba este maestro. Y lo Sí. primero que fue cuando me vio, me dijo, ¿qué haces aquí? Le digo, bueno, pues vuelvo a estudiar medicina. Y me pidió disculpas. No, discúlpame, es que era mi rol de director y ahora vengo de rol de maestro. Le digo, no, 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 ya está perdonado, ¿no? Sí, bueno, pues sí. O sea, qué padre que lo perdonaste, la verdad, muy padre, pero es eso, o sea, aunque él tuviera el rol de director y que por el rol se justificó, creo que no es justificable, sinceramente, en mi punto de vista, porque volvemos a lo mismo, es médico. Entonces, no era la forma, y más que había sido tu compañero, no era la forma de haber actuado. Pero bueno, en cierta parte, qué bueno que lo perdonaste porque pues todos cometemos errores. Esperemos que este médico ahora ya vea las cosas diferentes y si se le vuelve a presentar la situación, reacciona de una manera distinta. De hecho, esa es esa fue mi perspectiva. Yo te quería comentar algo, Caro, relacionado al tema de esquizofrenia, si me lo permites. Claro que sí. Todos los que estamos viendo esta entrevista. La esquizofrenia tiene algunos subtipos y esos subtipos son muy importantes que lo sepan ahorita. Uno de ellos es catatónico, otro de ellos es esquizofreniforme, otro de ellos es esquizoafectivo, otro de ellos es residual y otro de ellos es desorganizado. El catatónico es como si estuvieran como unos maniquís, como muñecos de cera, completamente como muñecos de cera. Se dice ecolia y ecopraxia. Bueno, se les dice que están repitiendo, por ejemplo, a veces los pacientes repiten lo mismo como los pericos. El esquizofreniforme, pues la INEGI lo registró como 1.2% de que o sea, que dura nada más como unos 6 meses. O sea, son episodios de 6 meses. El residual y el desorganizado van disminuyendo poco a poco. El esquizoafectivo, el trastorno esquizoafectivo, es el que se divide en dos, en maníaco y depresivo. Ese le puede sustituir como trastorno bipolar, pero bueno, es trastorno esquizoafectivo. El maníaco tiene alucinaciones. De alucinaciones para todo lo que viene siendo, paranoide, también me faltó la esquizofrenia paranoide. De las alucinaciones se van a dividir en nuestros sentidos, alucinaciones auditivas, visuales, olfatorias, gustativas y táctiles. En mi caso, Caro, yo tengo alucinaciones auditivas y visuales. Mis alucinaciones auditivas siempre me piden que yo le dé la fórmula química del cambio de piruvato a lactato, lo digo, para los que son médicos o los que están estudiando o los que están en química, bioquímica, me piden unas enzimas importantes del cambio de piruvato a lactato de la glucólisis. Y también me piden fórmulas químicas, me piden cálculo integral. Todo el tiempo me la paso con una libreta, un cuaderno grandotote lleno de puras hojas, haciendo puras fórmulas. ¿Por qué? Porque es cuando yo tengo mi episodio en mi crisis. Cuando yo tengo mi episodio o las crisis, a mí me pasa por algo negativo, algo fuerte que haya pasado, por ejemplo, un accidente fuerte que le haya pasado a una persona querida o un malentendido, algo que me llegue a pasar. En ese momento yo empiezo a tener alucinaciones. Me tomo los medicamentos y dura 15 a 30 minutos el efecto para que yo ya esté más controlado, más tranquilo. Pero en ese lapso, ¿qué se hace en ese lapso de 30 minutos? Lo que hago es usar esas hojas y hacer todo lo que me están pidiendo mis alucinaciones. Y ya que encuentro algo que me pide, pues ya estoy más tranquilo y más sereno. Entonces, yo creo que es muy importante para todos los que nos están viendo y todos los que nos están escuchando, que pues en el momento que se les tengan un episodio o una crisis, que tomen el medicamento y que tengan algo ocupacional en ese momento, que no se hagan autodaño. Eso es lo más importante también, un autodaño. Es lo Sí, más... justo eh,
he escuchado entrevistas, he leído un poco acerca de esquizofrenia y había una persona que comentaba que él le gustaba mucho pintar. Entonces, que pintando plasmaba cuando tenía como estas crisis de esquizofrenia, que ya estaba un poco, digamos, mal, llegaba a pintar diferente. Y cuando estaba controlado, pintaba totalmente diferente. Entonces, que él se daba cuenta también porque él, en una de las cosas que comentó, fue que la organización era súper importante, o sea, para él. O sea, si empezaba a tener su apartamento donde viviera, porque vivía solo, si no recuerdo mal, si tenía un desastre, o sea, una desorganización total, eso a él le producía un malestar y se reflejaba en la esquizofrenia. Entonces procuraba siempre tener todo limpio, todo organizado, y eso le ayudaba, le aportaba. Entonces, lo platicaba con un médico y el médico le comentaba que justamente hay personas que tienen esquizofrenia o digamos tienen otros síndromes, trastornos o enfermedades, se van conociendo más y entonces aprenden a tener cosas que les ayuden a estar mejor. En este caso creo que tú has comentado una de estas cosas que es, por ejemplo, el mantenerte activo, ¿no? El como tener otra cosa para distraerte, que te guste también y así puedes estar mejor. Entonces vas aprendiendo más sobre ti y sobre cómo llevarte con este nuevo compañero que viene siendo la esquizofrenia. Sí, eso tener una terapia ocupacional. Y vas Yo al- aprendiendo de cómo va a ser tu convivencia, ya que no va a tener cura, cómo va a ser tu convivencia con este trastorno. sí, de hecho yo tengo, o sea, no, las situaciones, y lo dije desde un principio, acéptalo. Y de ahí, el siguiente paso, o sea, el aceptarlo es un 80%. El ir con los psicólogos, cognitivo-conductual y todo, es un 10%. Y el otro 10% son los medicamentos. ¿Por qué digo que es un 80% el aceptarlo? ¿Por qué? Porque ya es un gran avance que es curioso que, por ejemplo, conoces a una persona y tienes ya al aceptar lo que lo tienes, tienes la facilidad de decirle, ¿sabes qué? Yo lo padezco. Y si ves que la persona se da la vuelta y no te hace caso y te está discriminando, te está poniendo ese estigma, pues quiere decir que no es una persona que está en tu camino. Pero si te va a apoyar y va a estar contigo, al contrario, siempre va a estar en ese momento oportuno cuando tú lo necesites o la necesites. Entonces, por eso digo que es importante que lo acepten, que digan, hoy, bueno, alucino, oigo voces, veo esto, siento que me tocan en la espalda, siento que están poniendo veneno en la comida, no me gusta esto. Entonces, cuando empiezan esos pequeños foquitos, es de inmediatamente ir al psiquiatra, porque para eso está el psiquiatra, se le diagnostica, entonces se le corrobora con estudios y todo, por resonancia magnética, para ver sus ventrículos laterales del cerebro. O sea, se hacen estudios de gabinete y dependiendo de eso ya se da su diagnóstico y su buen tratamiento y su buen seguimiento. Eso es lo más importante, que tenga un buen seguimiento al tratamiento. Ok. Este, una de las cosas, hemos platicado aquí con unos chicos que son de trastorno de identidad disociativa y con Elisa, que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y una de las cosas, llegamos a compartir ideas o pensamientos sobre esquizofrenia. Y nos preguntamos, para nosotros de afuera, siento que es más difícil para ustedes que tienen la esquizofrenia, como el aceptar que sí es una alucinación o que sí es una alteración. Porque con lo que se describe y que lo describiste ahorita tú, o sea, es que llega desde hasta el olor, la sensación, el sonido, la visión. Luego creo que ahí es donde choca de que si me encuentro con una persona que tiene esquizofrenia y yo le digo, vamos al psiquiatra, porque no es, o sea, lo que tú estás viendo no es real, ¿cómo le puedo hacer entender que no es real? Es como que, pues digo, si realmente yo pienso que sí es difícil,
Porque si a mí me dicen, estoy hablando contigo, Felipe, y que llega alguien de pronto y me dice, no estás hablando con Felipe, o sea, es una alucinación, pues yo voy a decir, no, o sea, con justa razón, no, porque yo lo estoy viendo y mira, ahí tiene una camisa azul y no sé, te voy a describir. Entonces, si me pongo en sus zapatos y digo, realmente sí va a ser difícil que a mí me convenzan de algo que yo estoy viendo, que estoy sintiendo, que estoy pues vivenciando y que de pronto me digan que no está. Entonces, ¿cómo Claro. ahí? Y te lo pregunto porque tú ya estás controlado, ya puedes saber cuando pasa la alucinación y cuando no. Pero de las personas que recién empiezan y de las familias que quieren, incluso hasta llevarlos como un poco a la fuerza al psiquiatra porque no se dejan. Entonces, ¿cómo podemos apoyarles en ese sentido? Mira, hay algo muy importante que acabas de decir. Si el usuario, la persona con una discapacidad psicosocial como la esquizofrenia, ya está muy, o sea, ya está muy avanzada y necesita internamiento en un hospital, ahí se debe de internar. ¿Por qué hablo del hospital? Porque llega un momento que ahí los van a controlar, ahí se van a controlar. Y cuando se les da de alta, ellos ya van a estar, los usuarios, los pacientes, ya van a estar más controlados y ya van a saber un poquito más del cambio de lo real a lo no real. Por eso lo dije desde un principio, esquizofrenia es ruptura de la realidad. En este caso, en este caso, si yo conozco a una persona, bueno, si yo llego a conocer ahorita a una persona que tiene esquizofrenia, que ya fue el caso, de hecho, me presentaron hace como un mes a una persona que le diagnosticaron esquizofrenia, que pudiera platicar con él, me tardé hora y media en sacarle una palabra, pero después de que le saqué la palabra, ya ahorita él se toma los medicamentos, va al psiquiatra y todo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, platicando con él, diciéndole de qué se trata este tipo de tema, el por qué lo tiene él, hay un por qué y un cuál para que salga él adelante. Y lo más importante, perdón, lo más importante es que reconozca que no existe. Pero tú dices, es que yo estoy hablando con Felipe y me dicen que no existe. Qué curioso, si pasa el tiempo y ves de que esta persona no cambia o que las voces que estás escuchando son las mismas y te repiten lo mismo y te dice la gente que tú ves que has crecido con esto, por ejemplo, en mi caso, mis papás, yo veía a mis papás que ya cada vez iban pues, más grandes de edad y mis alucinaciones no, entonces ya fue un cambio y dije, a ver, si mis papás están ya haciéndose más grandes y este no cambia, quiere decir de que este no existe o que está pasando. Algo que a mí me pasaba, fíjate, lo voy a comentar. Algo, no sé si es un gol, pero bueno. Algo que a mí me pasaba, Caro, es de que yo oía las voces y me decían que la KFC, o sea, el Kentucky Fried Chicken, era la KFC donde hacían pollos que hacían pío pío y al ponerse en los cables explotaban y por eso estaban crujientes. Un día fui ahí y les dije de cosas, les dije, van a destruir el mundo. Creo yo que es un episodio maníaco ahí, ya no, o sea, yo no concordaba y hasta se rieron, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ahorita yo ya, y luego veía yo a los de Panamericana, que iban los camiones de Panamericana que van a los bancos, a mí me daba una paranoia tremenda, yo los veía y decía, me van a llevar y me van a hacer cosas feas, porque yo tengo un chip en la mano que yo registro todos los pollos de la KFC y que me están, o sea, vivir todo eso, ahorita yo digo, bueno, o sea, no existe, pero en mi momento, en ese momento, para mí era que en verdad existía, o sea, yo vivía eso, no te miento, pero en mi mano izquierda, en la parte de mi mano izquierda, yo tengo una herida, una herida, una cicatriz, porque me hice una herida pensando que yo tenía un chip. Entonces me raspé completamente para sacármelo. ¿Cuándo me lo iba a sacar? Porque no existía eso. Entonces, lo primero que debe de hacer uno es de que le ayuden a que acepte y que acepte. Eso es, lo he repetido varias veces, pero ese es el foco verde para que salga adelante la situación. Algo que veo como que es repetido y es por el delirio de persecución, que es repetido en los pacientes con esquizofrenia, es que sienten que los están espiando, que los están siguiendo, que los están checando todo el tiempo. Pero lo que me causa intriga es que siempre, casi siempre en esa, o más bien en la mayoría, en esos delirios de persecución siempre hay un chip.
siempre hay un poder global, así, o ya Estados Unidos y otras naciones, que están enfocados en ustedes, y lo del chip es casi que en la mayoría, ¿no? Que tienen como un chip o lo están rastreando o cosas así. ¿Por qué el delito de persecución se manifiesta como siempre por el chip? ¿Alguna vez lo has pensado? Fíjate que eso ya es como para mí, yo sentía que era una cuestión de la KFC, la verdad. Ujú. Y cuando yo veía a los de Panamericana, porque era curioso, en el KFC al lado estaba el banco, concordaba todo, ¿no? O sea, yo salía de casa y me iba al KFC, salía de la KFC, y si saliendo de la KFC estaban los de Panamericana, entonces todo me concordaba. Yo no sabía el por qué tenía el chip. No, es más, no sabía quién me lo puso. Yo no sabía quién me lo puso. Yo nada más decía, es que hay un chip, ay, aquí hay un chip. Lo que sí me pasa a veces, lo que sí me pasa a veces, es de que tengo un momento, ahorita, en estas ocasiones, si yo llego a tener un episodio, mis alucinaciones auditivas son totalmente ya reconocibles, ya sé cuando ya viene, ya cuando empiezo a escuchar tantito, digo, ahí viene, ya sé que viene. Eh, Y eso es, en- Perdón que te interrumpa, en epilepsia y en migraña le llaman aura, que es cuando como que empiezas a sentir que te va a venir una crisis. ¿Sería más o menos esto contigo?